Hay algo que no se le puede negar al chavismo. A lo largo de los años han perfeccionado el arte de negociar sin ceder y la oposición, el de sentarse a dialogar sin ganar. Entre ambas orillas, la comunidad internacional se ha convertido en un mediador recurrente en medio de un conflicto que parece diseñado para no resolverse nunca. Cada intento de negociación, desde las mesas de diálogo auspiciadas por la OEA en el 2002 hasta los acuerdos firmados en Barbados o México, siempre se prometió una salida a la crisis. Y sin embargo, 2 décadas después, el país sigue atrapado en el mismo guión: poder, desconfianza y supervivencia política. De las salas del Palacio de Miraflores a los hoteles de República Dominicana o los foros de Oslo, las conversaciones han dejado poco más que comunicados vacíos. Han revelado cómo se negocia el tiempo, cómo se dilata la justicia y cómo se administra el desgaste. En este episodio analizamos los procesos de diálogo y negociación en Venezuela, los acuerdos que nunca se cumplieron, los mediadores que se repiten y la estrategia política que ha hecho del diálogo un campo de batalla más. Bueno, sí, vamos en medio de esta situación recurrente de las últimas semanas en las que, como puso en Twitter Víctor Mijares, estamos viendo el ataque militar de Schrödinger a Venezuela, que ya estamos hoy, 1 de noviembre, y 2 meses después seguimos el mismo cuento de que si vienen, que si no vienen, que si bombardean o no bombardean. Pues creemos que era un momento importante, entendiendo que seguimos en esta coyuntura que no sabemos cómo se va a terminar de resolver. Pero bueno, es un tema que creemos que es fundamental y es justamente hablar de cómo ha sido el proceso de negociaciones fallidas y de negociaciones incompletas o de diálogos que no han llevado a ninguna parte y que nos han colocado en esta situación que parece que no tiene salida más allá que por vías fácticas, ¿no? Hoy, nos acompaña Ana Karina Caldeira. Caldeirinha, negociação. Sí, hablar de la negociación. Analista portuguesa. La analista portuguesa. De Funchal. Y Daniel Cardoso, el analista catalán. Y Luis Quintana, que ya estarán hoy cansados de escuchar nuestros nombres. Vale, la idea de hoy es hacer un poco un recuento general de todo. Iba a decir que sí, militante retirado de la ETA, pero no iba a funcionar para... No, gracias, por favor. Nadie apoya este tipo de comentarios en un espacio público. Los condenamos, más bien. Condenamos, exactamente. Decía que la idea de hoy era justamente hacer un pequeño recuento sobre cómo ha sido todo este proceso de negociaciones fallidas, cómo el chavismo, por su propio accionar, yo diría bastante cuestionable en estos espacios de negociación, ha sido el principal responsable de cerrar la puerta a un diálogo verdaderamente productivo que pudiera haber conllevado a una salida de nuestra crisis mucho más o mucho menos traumática que la que parece que se va a terminar concretando. Y por otro lado, pues hablar también un poco de los errores estratégicos que nos han ido llevando también a este callejón sin salida en los últimos años, ni siquiera para repartir responsabilidades, sino para entender cuáles son estas fallas o estos errores y procurar no repetirlos en el futuro, sobre todo porque sigue estando sobre la mesa la posibilidad de que en medio de todas estas amenazas militares o lo que sea, siga habiendo o la salida final termine siendo algún tipo de negociación o de diálogo, a pesar de que a muchos les dé alergia o no les guste esta palabra. No sé si quieren comentar algo antes de arrancar. No, justo. La premisa es que tú dialogas con quien tienes en el otro extremo. O sea, no dialogas entre gente que es afín a ti. Y negocias también con quien está, sobre todo en el espectro político y militar, si lo quieres poner en términos bélicos, con tu enemigo. Entonces, la premisa es esa. Hay que quitarle el ataque anafiláctico que le da a la gente cuando se habla de negociación y más antihistamínico, capaz. Que médico, ¿no? El doctor. Doctor Cardoso. Sí, yo creo que todos estos diálogos que hemos dado nosotros, yo creo que van en consonancia para llegar a este espacio. Yo creo que nosotros lo que le pedimos a nuestras élites es hacer política y la política parte del diálogo. O sea, nuestras élites están destinadas a medirse electoralmente, pero no se han medido exitosamente en el diálogo, que yo creo que eso es esencial para cualquier política. Y aquí no queremos caer, porque tengo un pana, que no voy a decir el nombre,
Dice, no, Pero tú sabes quién eres. pero que caprilistas, que volver a, o sea, no están reconociendo el país, hablando de consensos, diálogo, plan mínimo, ¿no? Y yo creo que nos distanciamos bastante de lo que podría ser la mesita, que en algún momento quedó ese nombre, ¿no? Y este término de no hacer nada y esperar que vengan y nos invadan, o bueno, la forma que sea que suceda. Sí, yo creo que hay que reivindicar el diálogo. Sabemos que ha sido infructuoso y que siempre vamos a una encerrona que termina siendo el rompimiento de la oposición y el fortalecimiento de repente del chavismo, ¿no? Entonces yo creo que es plantear el diálogo en otros términos, en que podamos salir victoriosos y que se cumplan otras cosas como es la movilización de la gente, que yo creo que es indispensable, ¿no? Y salir de esa dicotomía de negociación a puerta cerrada o públicamente, o sea, yo creo que cada quien tiene su espacio, la sociedad civil, los políticos, yo creo que hay que respetar esos espacios, pero hay que hacerlo bien y coordinadamente. Bueno, o sea, diría que para que dos partes puedan llegar a una negociación en igualdad de condiciones o para que esa negociación o ese diálogo pueda de alguna manera rendir frutos, pues evidentemente tiene que haber, creo que, dos cosas fundamentales. Por un lado es voluntad de que realmente habrá ciertas concesiones que hay que hacer para poder bueno, destrancar el juego o lo que sea. Y por otra parte, pues construir las bases de poder fáctico, ¿no? Que creo que son dos cosas que el chavismo ha interpretado de manera, digamos, muy malvada, pero muy, muy habilidosa desde su parte, ¿no? El chavismo ha entendido de manera muy clara este juego del poder fáctico. Entendieron desde el principio que adueñándose del poder militar, del poder policial, del poder de las armas, del control institucional, pues que siempre iban a estar partiendo de una posición de una desventaja totalmente desleal, mejor dicho, de una ventaja totalmente desleal respecto a la oposición, ¿no? Aprovechándose un poco de los mecanismos de la democracia para desmontarla. Y por otro lado, han sido muy habilidosos siempre en mostrarse ante la comunidad internacional y ante el propio país, sobre todo cuando todavía tenían que medirse en elecciones y demás, como los agredidos, como aquellos que estaban realmente dispuestos a negociar y a dialogar, pero que era la oposición, la recalcitrante que los quería sacar del poder a toda costa, cuando en el fondo la realidad es que nunca han estado dispuestos a ceder absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que por eso también entendemos perfectamente por qué hay mucha gente que considera que a estas alturas la única manera es una salida de fuerza. Y bueno, o sea, creemos que hay argumentos de peso también importantes alrededor de eso. Nosotros, obviamente, mientras se pueda o haya la más mínima esperanza de salir de esto por una vía negociada, pactada, que cueste el menor número de vidas posible, pues perfecto. Y si no, pues ya se verá qué es lo que termina sucediendo. Pero creo que la reflexión que hay que hacer y este análisis global de lo que ha pasado en estos últimos años no es tanto ya para hacer autopsia de lo que sucedió o de si se hicieron bien las cosas o mal las cosas y demás, que también hay que analizarlo, sino también pensando en el futuro, ¿no? Porque si llegara a concretarse una transición en el país, pues esa transición, para que, ya lo hemos dicho mil veces, pero para que tenga una estabilidad, para que tenga una base política clara, para que tenga una posible proyección en el tiempo, va a tener que partir por un conjunto de diálogos y de negociaciones con actores con los que a lo mejor no nos entendemos, con gente, incluso facciones internas dentro de la oposición, con las que no necesariamente militamos o con las que no necesariamente nos identificamos, y que al final el país son 30 millones de personas que están muy, muy, muy fragmentadas y divididas en un montón de bloques minoritarios, que creo que difícilmente puede alguien afirmar que controla una mayoría amplia de política de la sociedad venezolana en este momento, más allá de este principio abstracto de que obviamente hay una inmensa mayoría del país que quiere salir del chavismo, ¿no? Yo solo añadiría una cosa, que para que la negociación tenga una vocación de duradera, aunque haya una hegemonía mayoritaria de algún liderazgo en este momento que se consolide y tal, que todos sabemos quién es, o sea, el mismo María Corina acumula una gran parte del pensamiento, de las sensibilidades opositoras sobre la alternativa democrática, pero para que esa alternativa se consolide en el tiempo tiene que pasar, y ya pasando la página del chavismo incluso, tiene que pasar también por una negociación con todos los actores minoritarios para que ese nuevo pacto refundacional del Estado democrático sea duradero. Sí, y que una de las cosas creo que esenciales para que un diálogo sea fructífero es el quiebre interno del régimen.
Y eso pasa o por la presión internacional que están haciendo con los bombarderos ahí rodeando, o pasa por cualquier situación. Y en ese quiebre es fundamental para el día, o sea, para hablar. O sea, con esa quiebre que va a suceder, hay que comunicarse. O sea, no existe un gobierno solo de aquellos que hoy dominan ese relato opositor y que seguramente son mayorías. Yo creo que es necesario entender y no estamos llamando que ahora vamos al diálogo, pero digo, de que entender que en la comunicación política y en el diálogo de los unos y los otros radica en la estabilidad posterior, y no quiero hablar de ahorita lo que va a suceder. Pero bueno, podemos empezar a hablar de los diálogos históricos que empezaron desde que... ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, ¿cómo llegamos aquí? Yo creo que es interesante. Yo creo que yo lo dividiría en tres grandes bloques, ¿no? Antes de comentar esto, sí quiero comentar algo porque algo muy puntual, pero que para cerrar la idea anterior, y es que nosotros creemos en esta misma línea de construir el poder fáctico o realmente que un actor dentro de un espacio de diálogo pueda ser verdaderamente representativo de aquellos a quien dice representar. Una parte sumamente importante es no solamente consultar, sino, suponiendo que las circunstancias lo permitieran, pero al menos abrir espacios de participación del colectivo al que se supone que representa. Entonces, ¿por qué nosotros tampoco nos identificamos con la postura dialogante, como la han llamado algunos, o entreguista, o de la negociación por la negociación de algunos actores como Enrique Capriles, etcétera? ¿Y por qué no nos sentimos identificados con esa línea? Porque creemos que también es más de lo mismo, es simplemente una pequeña élite de un grupo de partidos opositores que tampoco a estas alturas representan prácticamente a nadie, pretendiendo llegar a una serie de acuerdos desde una postura de debilidad absoluta respecto al gobierno, hablando por un colectivo al que no le han consultado, con quien no han tenido ningún tipo de interacción, al que no representa, sobre el que no se han legitimado, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde además dentro de ese planteamiento no hay de ninguna manera un canal de participación del resto del colectivo al que dicen representar. Es decir, no va acompañado de una movilización popular, de una organización de la gente. Es como lo de ir a elecciones por ir a las elecciones por ir. O sea, nosotros entendemos el argumento de ir a las elecciones si son para ir, para construir ciertas capacidades, pero no ir por ir. O sea, ir al diálogo por ir, por decir que estoy sentado en la mesa, o porque, si nos ponemos en el peor escenario, porque me van a dar una prebenda o me van a perdonar la vida y no me van a meter preso, pues coño, creemos que hace más daño que ayuda a destrabar la situación, ¿no? Yo solo para añadir también un contrapeso a esto que acabas de decir, que es el pez que se muerde la cola. O sea, esto es una consecuencia también de que el chavismo ha desmantelado todo el tejido social, organizativo, gremial, sindical, y los partidos políticos que están llamados a hacer ese polo de atracción hacia los sentimientos, las sensibilidades de la gente para ser efectivamente representadas y ampliar el marco de representación, han sido desmantelados por la vía de los hechos, por vías de tribunales y tal. O sea, yo entiendo que no sé si hace mucho bien quedarse enquistado en el diálogo por el diálogo, en la postura en la que está prácticamente Capriles hoy, es verdad, pero también es una consecuencia de todo. Bueno, podemos irnos por ahí largo a discutir esto, pero bueno, para irnos un poco a la parte histórica, como decía Karine, que igual volveremos a este punto probablemente más adelante. Pero, exacto, y eso te iba a decir, o sea, ¿qué tiene que confluir para que un diálogo sea fructífero? O sea, yo creo que eso también lo hablaremos más adelante, pero... No solamente fructífero, sino que para que no tenga un impacto más bien desmovilizador y desarticulador de la gente, que la gente se sienta, al sentirse que hay alguien que está hablando por ellos, sin tener verdadero, llamemos, derecho a hablar por ellos y diciendo cosas que al final no representan a nadie, pues cuál es el daño que eso genera y cuál es el daño que puede generar también desde el punto de vista internacional en la percepción de esta fragmentación. Pero bueno, esto creo que lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos un poco de los factores comunes de estas negociaciones. No, que iba a decir que igual la que seguimos aquí, bueno, porque tú sabes y nunca hablamos de las negociaciones. No, pero no, lo que quería decir que a veces esta postura se respalda, o sea, yo al menos he escuchado a Capriles decir y a muchos de estos, como que, bueno, es una opinión impopular, pero, o sea, yo soy como yo sí me atrevo a decirlo. Exacto, dices, bueno, si es impopular, no es o sea, tú te debes a lo popular, ¿sabes? Al final, yo no necesito un gurú de cómo salir de esto, sino que yo quiero que me leas lo que está sucediendo en el país y lo que quiere la gente para que te acompañe, porque no tienes el respaldo de nadie para ir a negociar nada. Ya está, eso. Bueno. Y para volver a meternos en la estructura mínima que siempre pactamos y nunca respetamos.
Creo que hay tres grandes momentos de las negociaciones en Venezuela que los podemos tratar de resumir, ¿no? Yo diría un primer momento alrededor del año 2002-2003, que es como la época fundacional de la profunda fractura política de la sociedad venezolana, heredada, bueno, evidentemente la fractura viene en el año 89 y en el año 92, pero digamos de la fractura ya materializada en la división del país en dos grandes bloques polarizados a partir de la llegada de Chávez al poder. Y bueno, se manifiesta en todo el proceso de negociaciones que se da entre el año 2001, 2002 y 2003, producto de este conjunto, pocos recordarán esto ya a estas alturas después de toda la cantidad de locuras que han pasado, pero el producto de aquel número de leyes habilitantes que el gobierno había decidido aprobar. Este conjunto de leyes habilitantes eran leyes que le permitían a Chávez prácticamente gobernar por decreto en amplias materias sociales, económicas, políticas del país. El gobierno además hacía esto bajo el aura o bajo la estela de haber tenido como este gran espaldarazo institucional y de legitimación de la elección de la constituyente, que sabemos ya también cómo terminó siendo aprobada esa constitución, que también venía con un pequeño vicio de origen por el bajísimo porcentaje de participación que hubo en esa elección. Pero bueno, estas elecciones sucesivas que el chavismo ganó y que lo posicionaron como la fuerza política hegemónica en Venezuela, ¿no? Este primer bloque tuvo un primer momento cuando se aprueban las leyes habilitantes y cuando el gobierno, a pesar de un primer intento de diálogo con Fede Cámaras, cosa que también no deja de ser interesante, que en la oposición antichavista 1.0, el rol desproporcionado que tenía la central patronal empresarial es un poco vergonzoso, ¿sí? Que los partidos le cedieron completamente el control de la negociación con el gobierno de los grandes asuntos sociales y políticos del país a la central empresarial, o sea, en manos privadas absolutamente. Pero no solo le cedieron, sino que estaban tan desprestigiados y tan, o sea, los partidos quedaron en la miseria, o sea, el chavismo llegó sobre las cenizas y sobre los huesos de los partidos tradicionales de Venezuela, o sea, que nuestra representación era... Bueno, digamos, la contraparte del chavismo era Fede Cámara. Y en el golpe a quien nombran es al líder. Carmona. Pero por eso digo, para retomarlo, ahí viene, digamos, esta primera negociación. Ahí empieza un poco la dinámica de que fue primero el huevo y la gallina, si había una oposición por oponerse a esto o realmente había razones claras para esto. Bueno, el punto es que independientemente de ambas posturas, esto termina derivando en la convocatoria de aquel primer paro nacional que convoca Carmona Estanga y Fede Cámaras, un paro corto que era por un par de días y que se agudiza la crisis a partir de enero del siguiente año, de enero del año 2002, y de los meses posteriores con todo el conflicto interno dentro de la industria petrolera que culmina con el despido por parte de Chávez de estos miles de trabajadores. El despido de los trabajadores vino después, pero viene con todo el llamado paro nacional alrededor del 11 de abril, toda la conflictividad social que estuvo generada a partir de esa época, y luego viene el intento de golpe de Estado, la locura de la designación de Carmona Estanga como presidente, otra gran locura de la que hablaremos en algún momento, ¿no? Y hablando un poco de lo mismo. O sea, es decir, hay un intento de golpe de Estado, que algunos dicen que fue un vacío de poder, otros un golpe de Estado, al final el Tribunal Supremo dijo que no había habido golpe de Estado, yo creo que sí hubo un golpe de Estado claramente. Siempre quedó todo este misterio alrededor de qué fue exactamente lo que pasó el 11 de abril, donde evidentemente el gobierno ejerció un nivel de represión bestial y asesinó a un montón de gente que estaba en esa manifestación. Yo, siendo un niño, estaba en esa manifestación. Pero bueno, se tradujo o terminó digamos, en este clímax de conflicto que fue el 11 de abril. Chávez vuelve el 13 y luego no se acaba el intento ahí, sino que en diciembre del siguiente año, en diciembre de 2002, viene el segundo paro petrolero. Cuando viene el segundo paro petrolero, y este paro petrolero sí que realmente prácticamente quiebra la economía del país, el gobierno nacional se ve muy contra las cuerdas, pues al final sobreviven en base a una serie de operaciones y de apoyos internacionales y demás, y se abre un primer proceso de diálogo importante, que a lo mejor algunos recordarán, yo lo recuerdo claramente, con la OEA, con el PNUD, y que bueno, recuerdo claramente los partes aquellos de César Gaviria y
y de la OEA con los personajes de la oposición y del gobierno, que básicamente eran los que hablaban por la oposición, Fede Cámaras y la CTV, ¿no? Entonces fue como una primera elección del gobierno de cómo ganar tiempo para consolidarse en aquel momento, ¿no? Carlos Ortega se llama, ¿no? Carlos Ortega y Carlos Fernández era presidente de Fede Cámaras después de que ya Carmona Estanga se había ido del país, y luego estaba todo este cuento de, bueno, representación minoritaria de los partidos, también hubo una relación ahí medio contra natura de la CTV, que era la central sindical, y la patronal, juntos negociando con el gobierno, pues bueno, una cosa bien rara, ¿no? Pero poder de convocatoria criminal, yo me acuerdo, o sea, ahorita que tú dijiste, lo siento, te imaginas, ¿no? Bueno, pero, poder de convocatoria criminal específicamente entre la clase media, sobre todo. Claro, sí, pero te digo que yo recuerdo en esa época, yo estuve como un mes tomando, ¿cuál es la Coca-Cola esa chimba? KR Limón. Todo eso, sentada en una esquina con los patines, paseando por la autopista en patines todo el rato porque se paró el país. Sí, o sea, hubo bastante porosidad, sí. O sea, yo te juro que yo sentí que estaba de vacaciones durante un mes, porque, Mucho más de o un mes, más, seguro. eso, tomando bicola o lo que sea en una esquina. Que iba a decir, bueno, además que sí representaban en ese momento, claro, porque era la ley de tierras, la ley de hidrocarburos. Bueno, ahí pasó lo de Franklin Brito, ¿no? También que... No, eso fue más. Fue después. La ley Mordaza también fue por esa época, me parece. No, todo eso También fue fue ya después. más hacia 2007. Bueno, total, que en ese momento fue un golpe, no solo lo que dijiste tú, el cambio de la Constitución, la reforma de la Constitución y estas 49 leyes habilitantes que le daban un machetazo, digamos, a una historia de 50 años en el país, ¿no? Y de también un gobierno muy... donde los empresarios tenían mucho poder, ¿no? Y que, bueno, fue el poder que quedó, el poder comunicacional, el poder empresario fue el que quedó después que destruyeron los partidos, ¿no? En la representación. Y yo creo que, bueno, ahí había poder como para sentarse a negociar, que fue lo que sucedió, que no dio frutos ninguno, pero que digamos que fue una obligación para el chavismo sentarse, y que luego yo creo que pateó la mesa cuando ganó el referéndum revocatorio y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo esto y más nunca me siento a hablar, pero bueno, No, que la legitimación de esos actores también se dio más allá, o sea, el gran impacto económico fue el paro petrolero, pero hubo como estas élites de medios de comunicación y tal que presionaban. También me acuerdo, vivía en Guatire y el colegio se paró y todo, o sea, estaba todo parado, los comercios, la gente no levantaba la Santa María y vaina. Pero o sea, lo preocupante de eso, ya en el origen de la oposición venezolana, cuando se empieza a reconstituir post-99, es que no hubo una intención de vocación democrática, de articulación de base social, sino que era desde las élites. En esa época, si fuera, me acuerdo, los medios de comunicación eran quienes metían ¿cómo se llama? La línea discursiva que era necesaria, pero no fue acompañado por una movilización de un tejido de base. sí, fue una pelea literal de desmontar una élite por suplantarla por otra y fue, bueno, pelea de... Bueno, y además yo creo que si se puede decir así, la transparentación de ciertas élites de poder que no controlaban el poder político de forma directa durante la Cuarta República tampoco, tenían evidentemente mucha influencia, pero que a lo mejor siempre se habían visto un poco desplazados del poder y que creyeron que con Chávez iban a tener esa posibilidad, y que en lo que se dieron cuenta de que Chávez tampoco en el camino y Chávez les dio la espalda, pues entonces no se lo podían perdonar, ¿no? También. Sí, ¿no? Claramente. Entonces, Grok, esto es verdad, tío. Bueno, entonces, digamos, ese primer bloque o ese primer momento histórico pasa. El gobierno yo creo que aprende una gran lección en ese momento. En primer lugar, el que llamar al diálogo cuando está acorralado o asediado o teóricamente siendo agredido por una parte externa, en este caso por la oposición, según ellos con el apoyo de Estados Unidos, que tampoco es necesariamente mentira, dilatar y ganar tiempo, sentar a ciertos actores que en teoría se veían muy recalcitrantes, sentarlos a la mesa, les permitía, o se dieron cuenta en un primer ensayo, que esto les permitía poder tener cierto margen de maniobra mientras se consolidaban en determinadas maneras. Entonces, claro, ¿cómo se consolidaron? Pues en primer lugar, entendieron, por ejemplo, que no existía posibilidad de presión económica sobre el gobierno, excepto una vulnerabilidad clave que tenían, que era el control de la industria petrolera. Entonces decidieron acabar y tomar el control absoluto de la industria petrolera y lo mantienen al día de hoy. Por eso es que hoy en día, aunque se llamara un paro nacional o una huelga nacional, las huelgas nacionales en Venezuela no tienen ningún tipo de impacto sobre el poder del gobierno central si el sector petrolero no se para. Solamente para que tenga idea, el que no sepa esto de Venezuela, en Venezuela aproximadamente entre el 85 y el 90% de todos los ingresos fiscales del Estado, es decir,
todo el presupuesto de la nación, el 85-90% viene de los tributos de la industria petrolera, es decir, de lo que deja la industria petrolera al país, tanto la parte pública como la parte de las empresas mixtas, y el 10% o un poco más del 10%, no sé cuáles serán las últimas estadísticas, pero más o menos ese es el porcentaje, de los ingresos fiscales son todo el resto de negocios, industrias, personas, gente que trabaja de freelancer, todos los impuestos que pagan los demás, son solo el 10% de los ingresos totales o el 15% de los ingresos totales. Esto quiere decir que, aunque se parara toda la economía, excepto la industria petrolera, el gobierno seguiría teniendo el 95% de sus recursos, ¿no? Que no la gente, pero el gobierno sí. Entonces esto también es una cosa clave que les ha permitido sobrevivir. Y otra cosa que entendieron claramente era la necesidad, uno, de construir una estructura político-territorial clave que estuviera presente en todo el país, que tuviera capacidad de movilización, etcétera, y para eso destinaron millones y millones y millones de dólares de los recursos del gobierno. Y la tercera cosa, el control militar. Entendieron después del intento de golpe de 2002 que había que hacer una depuración abierta y frontal del régimen militar o de la estructura militar, y la ideologizaron, la reestructuraron y colocaron en todos los puestos de influencia a los cuadros de confianza que ellos les importaban. Si a esto se suma, como decía antes Karina, que 2 años después la oposición se lanzó a la aventura de convocar un referéndum revocatorio contra Chávez y salió con las tablas en la cabeza, y no solamente salió con las tablas en la cabeza, sino que además pretendieron desconocer el resultado y decir que había habido un fraude, no nos olvidemos el papel que tuvo Súmate en aquel momento. Esto a mucha gente se lo olvida, pero digamos, sin desconocer los méritos que puedan tener en ciertos aciertos recientes, pues también venimos de una serie de desaciertos históricos, por los que creo que difícilmente podemos decir que ciertos de los actores que están ahora encabezando la oposición están impolutos respecto a otros que también pusieron unas cagadas bien importantes, ¿no? Y aprovechando para describir el chavismo siempre en toda ocasión, cuando se apoderaron las instituciones y de alguna forma le dio ese golpe a la propiedad privada, fue un golpe a la propiedad privada de la burguesía anterior, porque la propiedad privada hoy en Venezuela sigue existiendo de una manera menos regulada, con otra élite suplantándola, pero el golpe que sí se lo dio fue a los trabajadores. En Venezuela no hay sindicatos, destruyó la estructura que es de los trabajadores en Venezuela. Y yo creo que eso es importante también para decir que si es cierto que tampoco las bases trabajadoras se pueden organizar hoy en Venezuela para hacer nada que en pro de su beneficio. Hubo un tercer, hablaste de 2 patas, ¿no? Y hablaste de la pata militar, del control militar y de la industria petrolera, y hubo un tercero también de esa época, que fue el papel de los medios de comunicación durante el golpe, la excusa que utilizó Chávez también para cerrar Radio Caracas Televisión, consecuencia del golpe de Estado, y no solamente silenciando una parte, sino que también entendieron esa necesidad de crear, o sea, de fortalecer el canal del Estado, claro, un aparato comunicacional bestial, fortaleciendo el canal del Estado principalmente. O sea, BTV pasó de una audiencia mínima, y con la inversión que hicieron en eso. No, y no solo eso, Telesur, el BTV, sí, medios de comunicación, periódicos, Aporrea, periódicos, y además la compra subrepticia por debajo de la mesa, a través de testaferros, de muchos medios de comunicación privados que hoy en día están en manos del gobierno. El Universal, Últimas Noticias, etcétera, etcétera. Globovisión. Globovisión, sobre todo. Perdón, ibas a decir algo más. No, y que al final también, viendo un poco el marketing de la oposición, fue muy doloroso para la oposición los símbolos. A veces yo digo, joder, estos son los símbolos de la oposición, que si la taza de Nescafé, que si... Sí, me quitaron la bola de Pepsi. RCTV, ¿no? La bola de Pepsi, claro, eso terminó siendo la destrucción de una Venezuela próspera, que nos pintábamos que éramos, ¿no? Entonces, esos símbolos terminaron siendo los símbolos de la oposición. Yo a veces veo cuadros de la oposición y es eso, que vuelva la taza de Nescafé, la bola de Coca-Cola y con nuestra gorrita de RCTV. Yo creo que eso también habla mucho de la oposición que éramos y de lo que queremos construir como un lenguaje como cultural, país. Como país. Una cosa también de esa época, yo creo que todo esto tiene sentido dentro de lo que estamos hablando de los diálogos, porque es el debilitamiento de los contrapesos sobre con quién te sientas enfrente. Por eso creo que es relevante que hagamos este repaso. Pero lo que te iba a comentar era de que mientras la oposición defendía esa simbología, el chavismo atacaba esos símbolos y a la vez ofrecía un relato de esperanza, de un futuro material mejor a las clases populares, las clases trabajadoras. Y claro, o sea, tormenta perfecta. Sí, es que este es el punto, lo hemos dicho 1000 veces, nosotros ofrecíamos la nada, la vuelta a cosas que realmente para las grandes mayorías no resultaron ser la promesa que pretendían ser, y el chavismo sí que se inventó un relato y una cultura propia que impuso, ¿no? de manera hegemónica. Pero bueno, aquí hay un gran salto temporal, pero que tiene como que unos hitos muy claves, que son
el referéndum revocatorio, luego la pérdida de la Asamblea Nacional en el 2005 por la abstención debido al referéndum revocatorio, y ahí es donde viene realmente como la avalancha de control institucional del gobierno, se adueñan de todos los poderes a través de la Asamblea Nacional, nombran un nuevo TCJ, nombran nuevo CNE, por esta época es donde entra por primera vez Jorge Rodríguez a ser presidente del CNE, literalmente acorralan cualquier posibilidad de la oposición de tener contrapeso institucional, y eso es una situación que se mantiene desde mi punto de vista por 10 años. 12. Bueno. Sí, hasta el 2015 hay un cierre del espacio político en el que la oposición realmente puede hacer un contrapeso real a lo que el gobierno está haciendo, y son los años de la imposición de la agenda, ¿no? Esto coincidiendo con un incremento importantísimo del precio del petróleo, pero que le da los recursos y además una influencia bestial a Chávez en la región, y con un montón de gobiernos aliados en la región trabajando en conjunto en pro de un mismo proyecto, el famoso socialismo del siglo XXI y demás, que recordemos que se lanza como marca en el año 2006. En el año 2006 es que finalmente, después de que Chávez le gana la elección a Rosales, donde hay que reconocer que fue un primer momento de la oposición de recuperar la sanidad y decir, bueno, nos van a destruir en las elecciones, pero vamos con una candidatura única y vamos otra vez a volver al camino electoral, en una época en la que todavía el camino electoral era posible. Pues se lanza Rosales pierde por avalancha contra el Chávez del 2006, que estaba en su máximo pico de popularidad, y luego vienen en los años de la bonanza petrolera a raíz de la guerra en Irak y de todo lo que terminó pasando. Entonces, claro, durante este periodo 2006 hasta la muerte de Chávez en 2013, pues bueno, el chavismo impone su agenda de manera global. Lanzan el PSUV, lanzan el socialismo del siglo XXI como proyecto político nacional y transnacional, generan, como estaba diciendo Karina, una serie de estructuras de poder paralelas a todo lo que existía, ¿sí? A la OEA le lanzan UNASUR o el ALBA, a la CTB le lanzan la Central Bolivariana de Trabajadores, a la Central Empresarial de la Fedecámaras le lanzan una de la Federación de Empresarios Bolivarianos, no recuerdo el nombre que tiene, pero... Incluso la universidad tuvo su contraparte enfrente. Claro, exactamente, sí. O sea, la UCB le hace la Universidad Bolivariana, entonces claro, todo el tiempo una polarización absoluta de la sociedad, pero la construcción de unas alternativas a lo que existía, que de nuevo es algo en lo que nosotros hemos fallado, porque siempre lo que ofrecemos es la vuelta a cosas que existieron, pero no estamos proponiendo absolutamente nada diferente. Incluso con el proyecto político, económico de la élite actual, está volver a fórmulas, pareciera que son las fórmulas que ya probamos y que fracasaron y que terminaron trayendo el chavismo. Entonces, bueno, por eso que también a veces somos un poco críticos de la situación. Pero bueno, hay un punto de inflexión importante que es para... bueno, adelante, por favor. No, que retrocede para avanzar. Pero Que quería comentar también que si bien el diálogo está desprestigiado y que no hemos llegado a un espacio para que sea fructífero, la que le gustó esa palabra hoy, la que viene con frutas aquí, que incluso para un diálogo no fructífero tenemos que tienen que dar distintos fenómenos para que sucedan. O sea, nosotros al inicio del mandato del chavismo teníamos todavía gente movilizada, teníamos poder no político, empresarial. Bueno, había partes de los militares que no estaban con ellos todavía había un chavismo moderado que podía hablársele, no sé qué. 12 años en donde no teníamos oposición porque se trató de reconfigurar, el camino violento parecía ser su alternativa, el abstencionismo, o sea que no se encontraba, la oposición estuvo 12 años yo creo que sin encontrarse, el chavismo se reagrupó, yo creo que incluso, o sea, solo quería decir eso, que incluso para que se dé el diálogo, que termine o no termine dándose, tiene que el chavismo sentirse un poco débil, o sea, porque para que se haya diálogo que tiene que hacer, o sea, el chavismo se ha empezado a sentar en la mesa cuando tiene mucha presión internacional, cuando tiene la movilización social en la cara y que eso no pasó durante todo ese tiempo y no sintió, o sea, terminó siendo más plebiscitario porque se sentía que se podía medir en las urnas que de diálogo porque sentía que no necesitaba dialogar con nadie porque mandaban solos prácticamente. Hubo un episodio solo anómalo de diálogo, pero no era un diálogo horizontal, sino que era empezaron a crear estos debates televisivos del movimiento estudiantil, porque el movimiento estudiantil era quien pasó a sustituir por ese tiempo, por esa época, a los partidos. Y era una época rara en la que había un debate, claro, era un debate pero no un diálogo, no había la intención de reconocer
al otro en sus demandas. O sea, era, bueno, te escucho, patalea, monta tu show, pero yo no voy a cambiar nada de lo que estoy haciendo y tiro para adelante, voy con la reforma que la perdieron, luego la enmienda la ganaron por ese ajuste que hicieron a última hora, pero no había ese reconocimiento. Hay otra anomalía, que es el famoso grupo de Boston que sigue existiendo, que todavía se reúne, que hay algunos ex alumnos del grupo de Boston que terminan todavía teniendo algún tipo de contactos, que fue una iniciativa que mucha gente ni siquiera sabe que existe, una iniciativa entre parlamentarios del chavismo y de la oposición, con acompañamiento de algunos parlamentarios estadounidenses, para tratar de generar algún tipo de espacio de interacción mínima, de canales de comunicación mínimos, así sea de puertas traseras, entre chavismo y oposición, para momentos de crisis y para momentos en los que esto la hablona, estoy hablando. No, que tú que dices el movimiento estudiantil, no sé si primero es un episodio que debemos sobre el movimiento estudiantil, creo yo. Y segundo, que no sé si estoy lanzando algo muy prematuro, pero no leo. Yo creo que una de las primeras formas de organización como actor político en Venezuela durante esos 10 años, en donde eso, la oposición se está reconfigurando, yo creo que el espacio político que se abrió al diálogo, al tratar de construir fue el sector estudiantil, o sea, fue el movimiento estudiantil que se convirtió en un actor por mucho tiempo relevante y capaz, el que tenía más. Sí, creo que. Llegó a ser el que tenía mayor respaldo popular. El que tenía más respaldo popular. Bueno, si les parece, volvemos a este tema. Al final, ese primer bloque muere y luego vienen dos bloques más. O sea, muere en el sentido de que termina con las elecciones del 2012, en las que ya la oposición, aparentemente en esa dicotomía en la que me voy a la calle, vuelvo a las urnas, me voy a la calle, vuelvo a las urnas, me voy a la calle, vuelvo a las urnas, pues decidieron apostar todo a la vía electoral en el 2012. Sale derrotado Capriles en una campaña que desde mi punto de vista fue una muy buena campaña. Muere Chávez en marzo de 2013, vienen las elecciones de Maduro y por primera vez se ve amenazado realmente el poder del chavismo cuando pasa lo que pasa con las elecciones de 2013, en las que, bueno, sabemos que ganó Maduro. Yo creo que ganó Maduro, creo que también hubo una serie de irregularidades que hacen que esa victoria pueda ser puesta en entredicho y que para aclarar las dudas que había sobre eso el gobierno tendría que haber cumplido su propia promesa de haber mostrado una a una las actas y haber hecho las auditorías que la oposición pidió. Maduro fue creador de su propia deslegitimación al haber bloqueado o impedido esas auditorías, pero yo creo que en el fondo el chavismo ganó. Ganó por muy poco, ganó haciendo pequeñas trampas, etc. Bueno, pequeñas trampas no, trampas importantes, pero que no son la trampa que la gente cree de que te cambian el voto en la maquinita, sino bueno, un ventajismo estructural que aprovecharon de manera muy, muy clara y muy evidente y un uso inadecuado de los recursos del gobierno. Pero entonces, claro, a partir de 2014 empiezan estos dos nuevos ciclos, en donde yo llamaría uno el ciclo 2014-2016, que muere con el referéndum revocatorio de fallido. O sea, empieza Maduro con la salida y muere con el revocatorio. Exactamente, ¿no? Empieza con la salida y muere con el referéndum revocatorio de Maduro y luego todo lo que ha pasado de 2017 en adelante, que ya es la degradación total. Entonces, en resumen, muy resumen, actores fundamentales recurrentes en estos diálogos. Por un lado, el gobierno y los partidos que forman parte del gobierno, los empresarios y actores sociales y políticos económicos cercanos a la esfera del enchufadismo, agrupados alrededor de Maduro, Jorge Rodríguez, Jorge y Delcy Rodríguez, Diosdado, etcétera, como distintos factores de poder dentro del chavismo. Y por el lado de la oposición, pues, una plataforma unitaria, que en algún caso fue la Mesa de la Unidad Democrática, luego plataforma unitaria, con mayor o menor grado de fragmentación en cada episodio o con mayor o menor grado de legitimidad democrática, de participación institucional y de movilización de calle, según fuese el caso. Entonces ahí hay como varios hitos. Está el hito del año 2014, donde fracasado el intento electoral de Capriles y habiendo Capriles reconocido el triunfo de Maduro, a pesar de sus dudas o de lo que fuese, Leopoldo López y María Corina Machado deciden poco distanciarse de la estructura que se había construido unitaria alrededor de las elecciones y lanzar un llamado, desde nuestro punto de vista, insurreccional, en el que debo decir que de alguna u otra forma muchos de nosotros terminamos participando, porque claro, también nos hemos arrastrado a raíz de el asesinato de Basil da Costa, de Robert Redman y todo lo que pasó el 12 de febrero de 2014, y bueno, que se abre un primer episodio como de guerra civil de baja intensidad en Venezuela que dura todo el año 2014 con cientos bueno, no voy a decir cientos, pero más de 100 personas fallecidas de protestas, miles de detenidos, la primera vez que vemos una represión de manera masiva y sistemática del gobierno y luego que se profundiza con la crisis económica
y la espiral hiperinflacionaria de los primeros 2 años de Maduro, el año del mango en el 2017, el desastre económico y de la emergencia humanitaria que se desata en Venezuela a raíz de la escasez, del desplome del precio del bolívar y de la hiperinflación, ¿no? Y entonces en ese contexto el gobierno, viéndose ahogado, pues empieza a hacer un llamado nacional a la paz, a la reconciliación. De hecho, por aquí lo tenemos apuntado cómo es que llaman a la iniciativa, que es Mesa Internacional por la Paz. Ya lo vamos a repasar un momento. En el 2014, Conferencia Nacional por la Paz, ¿no? Y llamar a todos los actores a una nueva, un poco como Chávez después del 11 de abril, ¿no? Con el crucifijo en la mano, ya vengan a mí y tal. Y aquí empieza a aparecer esta figura de Zapatero como mediador internacional en conjunto con otros mediadores internacionales, pero que se va convirtiendo como en una figura recurrente para lanzar estos puentes, ¿no? Entonces yo diría, ¿por qué fracasa? Es el primer análisis. ¿Por qué fracasa esos intentos de mesa de negociación, ¿no? Y creo que ahí hay que hablar del revocatorio y de otras cosas, ¿no? No, solo un apunte porque tengo la imagen aquí en la cabeza de la puesta en escena, de esas mesas de negociación que le llaman diálogo. Hipertelevisadas que yo las veía. Bueno, Capriles dándole la mano a Maduro fue el primer paso de esto, si recuerdas. Sí, y estaba creo que también Ramos Alup, bueno, los partidos tradicionales de esa época. La parte simbólica de la puesta en escena era que, bueno, si tú negocias con cierta horizontalidad. Aparte que si negocias lo haces en privado porque hay cosas que son delicadas, que luego se pueden con pedagogía explicar a la ciudadanía de dónde vienen, por qué se hicieron ciertas concesiones o lo que sea, pero si es un diálogo televisado es más el show televisado, o sea, no hay intención de esclarecer cosas con raíces profundas. Y la parte donde quería llegar la puesta en escena era que Maduro estaba en la posición de presidente, o sea, evidentemente era el presidente del momento, pero si estás llamando a un diálogo tienes que hacer una mesa redonda. O sea, yo creo que esa simbología era muy relevante en la que él estaba sentado como el que manda y el otro el que viene a pedirle. No había una estética, una visión de presentación de diálogo. No, y no solo eso, sino que lo hacen sin unas condiciones claras, sin unos mediadores claros, sin unos objetivos claros, sin un marco metodológico de cómo se va a hacer la negociación y demás, y por eso es que en el 2014 la oposición decide no participar mayoritariamente en esto. Entonces, claro, fracasa esa primera iniciativa de negociación, pero le sirve al gobierno para quedar como que fueron ellos los que la llamaron y la oposición no se quiso presentar. Y luego en el 2016 viene toda la iniciativa de la oposición de activar el proceso de referéndum revocatorio contra Maduro, habiendo pasado el año 2015 el arrase electoral de la oposición, que nuevamente había vuelto el camino electoral después del fracaso de la salida en 2014. Bueno, fracaso entre comillas, ¿no? Porque es un fracaso en el sentido de que se planteó una salida insurreccional del gobierno, no funcionó, pero al menos la movilización de calle sirvió para exacerbar el descontento y para visibilizar ese descontento que luego se terminó traduciendo en un resultado electoral favorable para la oposición, muy, muy favorable para la oposición en el 2015, la última elección democrática que se dio en el país, que parece mentira, ya han pasado 10 años de esto. En el 2015, la oposición gana 2/3 de la Asamblea Nacional y el chavismo empieza otra vez un conjunto de maniobras para quitar los diputados de Amazonas, desconocer el resultado y demás, y ante este nuevo bloqueo institucional que impide que nuevamente la oposición pueda reestructurarse y por la vía institucional cambiar el gobierno, se lanza el tema del revocatorio. El revocatorio se consigue a través de que también estuvimos involucrados muchos de los que estamos acá, las firmas necesarias para poder convocar el referéndum, y el gobierno decide tirar eso por la basura y a través de la tabla electoral del Tribunal Supremo de Justicia cerrar la puerta, ¿no? Entonces es a lo que voy, ¿no? Cierran la puerta, pero una vez que cierran la puerta llaman a otra mesa de diálogo, ¿no? Entonces es como lo mismo, ¿no? A Dios rogando, y hasta por algo se llama como el mazo dando el programa de Diosdado, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Por un lado, somos buenos, queremos la paz, queremos el diálogo, tal, quiero que te sientes conmigo, por las buenas o por las malas, porque no es que nos sentamos a hablar, es que te siento a hablar. O sea, a través de la represión te doblego, hago que estés en una posición de debilidad absoluta frente a mí, te meto preso, detengo a la gente, persigo cualquier tipo de movilización. Y luego, entonces, cuando tú ya estás suficientemente débil, te sientas a hablar conmigo y yo digo que triunfó el diálogo, triunfó la paz, todos somos felices y Venezuela va camino al rumbo de la paz y la prosperidad. Entonces, claro, te estrellas contra una realidad que es que si estos tipos se comportan de esta manera, realmente lo que se está generando no es un diálogo real. Es una especie de hacer que te arrodilles para ver si
tú puedes pedir algunas concesiones que ellos estén dispuestos a darte. Si quieres, ahora hablamos un poco de cuáles son ese tipo de concesiones que la oposición pide, ¿no? No, aquí voy a sonar como politólogo, pero el que no soy. Siento que en el 2014, 2015, el gobierno de Maduro entró en su etapa, el chavismo entró en su etapa jobbesiana. Y hay una máxima esta de Hobbes que es de pactos sin espadas son pactos solo de palabras. Entonces, claro, tienes a tu contraparte sin posibilidad de ejercer violencia, no, pero ejercer fuerza para hacer valer esos acuerdos, y el chavismo dice, pues, a mí me sabe mierda, yo tiro para adelante, ¿sabes? Sí, yo creo que desde el 2014 empezó esa técnica o ese uso prostituido del diálogo, en donde el chavismo se dio cuenta que uno llegaba a tener concesiones exteriores y flexibilizaba, que no flexibilizaba nada al final. Dos, la oposición se dividía, porque claro, entre que sí vamos, no vamos, debilitaba aún más la oposición que se sentó sin las garantías, y tres, bajaba la popularidad de la oposición porque ya la gente no veía el diálogo, ese tipo de diálogo más para el show que para otra cosa, como representativo o que iba a dirimir los problemas que ellos tenían, porque generalmente se centraban en hasta cosas muy personales, habilitar a los políticos, liberación de presos políticos, pero entraban 20 más, pero bueno, o sea que no resolvían ni la crisis económica, que sabemos que el diálogo no va a resolver una crisis económica, pero digamos que la gente no se veía reflejado en aquellos incluso pequeñas dádivas que se llegaban a obtener, y bueno, eso, que se empezó también a ver los mercenarios del diálogo, ¿no? Esa gente que vio el diálogo como un negocio. Fermín, Timoteo Zambrano, Eduardo Fernández. A nivel internacional Name and shame. Interior y exteriormente, gente que empezó a hacer dinero con el diálogo y que bueno, que ya ha quedado a la vista de todos tan desacreditado y que no consigue nada. Y lo otro, que por un lado digo esto y por el otro digo, también, por ejemplo, tú mencionabas el 2015 que ganamos la asamblea, y ahí tú veías que nosotros siempre vamos al todo o nada, ¿no? Entonces ya bajando los cuadros y todo sí, aló, no sé qué. Entonces, y lo mismo en el 2002, o sea, y ahí nosotros empezamos a hablar otra vez de tenemos que hacer un gran consenso de minorías, porque si no, no se mantiene nada. No sé si se hubiese mantenido la mayoría en la asamblea, si no hubiese sido ese todo o nada, sin diálogo y siendo el chivo que más me y poniéndose con la mesa, pero perdón. Por Dios. No, bueno, pero es cierto, es así. Es decir, ese fue un momento de un pico de poder institucional que la oposición tuvo, que el gobierno se lo robó, pero que también creo que fuimos poco hábiles en manejar para poder gestionarlo, porque evidentemente al presentarlo como todo o nada, te cerraste las puertas a utilizar esa mayoría parlamentaria para, estando a punto de darle la última vuelta a la tuerca y que en la siguiente elección presidencial fuese una avalancha contra Maduro, porque era lo que estaba planteado, pues nuevamente entramos en esta lógica de intentos de sacar a Maduro por la vía de desconocer el famoso caso de que supuestamente era colombiano, de que había un vacío de poder, etcétera, 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 y eso nos termina llevando a el último tramo de este proceso negociador, que empieza, creo yo, que con las protestas de 2017. Y ahí vemos, como decía Karina antes, un conjunto de factores recurrentes. Bueno, primero, eso tiene como tres submomentos, este tercer momento. El momento A, que es a raíz del desconocimiento de la Asamblea Nacional por parte del gobierno con la sentencia aquella de marzo del 2017, se desata otra vez todo el infierno en Venezuela, ¿no? Otra vez un año de guerra civil de baja intensidad, de cientos de más de 100 muertos, casi 150 muertos en protesta, miles y miles de detenidos, todo tipo de protestas, de torturas, de persecución, de todo el tipo de cosas que fueron pasando. Y una vez que el gobierno, a través de la represión, a través de la persecución, logra imponer la Asamblea Nacional Constituyente, reabre el diálogo otra vez, ¿no? Entonces, claro, ahora ya te derroté otra vez militarmente, porque tengo el control de la policía, porque tengo el control del ejército, porque tu intento insurreccional volvió a fracasar. No solamente volvió a fracasar, porque es interesante esto, que es un poco un círculo vicioso. La gente está movilizada en la calle, ¿sí? Pero la gente tiene que estar movilizada en la calle en función de un objetivo político. La única manera de conseguir ese objetivo político es cierto grado de articulación entre la movilización popular y la negociación con el adversario. O sea, se supone que tú tienes a la gente en la calle movilizada para un fin. El fin último es que el gobierno salga, pero entre que el gobierno esté y el gobierno ya no esté, puede haber muchos pasos intermedios, ¿no? La famosa transición o lo que sea. Al plantear esto como todo o nada y al desconectar ambas cosas, entonces tú
caes en la trampa de desmovilizar a la gente para participar en el diálogo, porque además el chavismo, que es muy hábil, te lo pone como condición para sentarse. Una vez que tú desmovilizas y te sientas, van y en televisión te humillan y dicen que eres un huevón porque te sentaste. Cosa que genera un impacto psicológico sumamente heavy en el resto de la población, que dice, es verdad, son unos huevones, se sentaron, nos traicionaron, por lo tanto no me movilizo más. Entonces es bien macabro el mecanismo, ¿no? Porque es, de nuevo, no es nos sentamos a hablar, es que te siento a hablar. Te siento a hablar y el momento que te siento a hablar ya te derroté. Y o sea, te derroté antes de que la negociación empiece. Y cuando lo hacen en privado, que para que lo agarran y mercenarios también te publican fotos de los tipos, o sea, tú te acuerdas Guaidó entrando, Sí, o sea, filtran la información. Bueno, entonces este es el momento 2017, 2018, donde empiezan entonces la cantaleta recurrente que tenemos todo el tiempo, ya llamo cantaleta en joda, pero es como las demandas claras de todo el tiempo, ¿no? Que hemos tenido desde 2017, desde 2018, en cada proceso de diálogo es liberen a los presos políticos, condiciones para unas elecciones transparentes. Empieza el tema de las sanciones al gobierno desde 2018-2019. El gobierno, por su lado, quítame las sanciones, reconozca que el Esequibo siempre además con ese tipo de jueguitos macabros como el del Esequibo de... Claro, si yo pongo eso como una condición, de manera que te pongo a ti en la posición de ponerte en contra, por lo tanto, si tú como oposición cometes el error de ponerte en contra de que queremos recuperar el Esequibo, eres un traidor a la patria, ¿no? Entonces, poco lo mismo que está haciendo Trump en Estados Unidos con ciertas cosas, por cierto. Pero bueno, viene este momento de 2019 entonces con... cosa que de nuevo siempre decimos que hay que dedicarle un episodio completo a el famoso gobierno de transición y lo que pasa con Juan Guaidó a partir de el inicio del nuevo periodo presidencial de Maduro, el que debería haber terminado el año pasado, donde, bueno, vuelve a romperse cualquier posibilidad de diálogo porque, bueno, la oposición decide con más o menos razón, pero desconocer al gobierno nacional, nombrar a Guaidó como presidente interino, de nuevo sin ningún tipo de articulación de movilización popular o de articulación con factores militares y demás, porque el único movimiento militar que hubo fue la ridiculez del platanazo del 30 de abril, en el que quedamos como quedamos, y a partir de ahí otra debacle más. Entonces, de nuevo, después de meses de todo el show de Guaidó, del control... Hay que reconocer, sí, que durante ese periodo sí que la oposición, al menos a través de la incautación de bienes del Estado, etcétera, cosa que también habría que discutir si es cuestionablemente o éticamente cuáles son las implicaciones de esto, pero a través del secuestro o del paso del control de ciertos bienes del Estado a la institucionalidad del gobierno interino, pues sí que empezó a tener cierto poder en el sentido de que, bueno, vale, manejamos ahora ciertos recursos que el gobierno quiere y tenemos con qué negociar, pero entonces la negociación asquerosamente se empieza a plantear en esos términos. O sea, que al final lo que se están peleando es, pareciera en esas negociaciones, por el control de Citgo y por el control de polímeros, de monómeros, perdón. ¿Quién se está peleando esas tetas? Ah, no, es la boca, biopolímero. Y esto fracasa, y luego llegamos a un episodio digamos, el actual en el que estamos, en el que se reabre otra vez el proceso de diálogo supuestamente a partir de 2019-2020, con la intervención de México, con la intervención de Noruega, con la intervención de Barbados, aparentemente del gobierno de Qatar también en silencio, etc. Y termina esto con el acuerdo de Barbados, donde se supuestamente a cambio de una suavización de las sanciones de Estados Unidos, vamos a elecciones. Yo diría que de todos los procesos de negociaciones pareciera que es el único que conllevó a un resultado, por lo menos en un primer momento, que parecía atractivo. Y tangible. A pesar de todas las trabas y las trampas para zafarse de los propios compromisos que asumieron, se convocan las elecciones y pasa lo que pasa y estamos en la situación en la que estamos, porque una vez perdidas las elecciones, como se demostró que pasaría en cualquier escenario de una elección competitiva, pues nuevamente hemos vuelto a la situación de, bueno, te doblegué o intenté doblegarte a partir de la represión salvaje que hubo después de las elecciones y ahora he intentado volverte a meter en el camino del supuesto diálogo. ¿Cuál ha sido la diferencia? Que, bueno, ya estamos un poco grandecitos para la gracia y ha habido factores, y eso sí, yo diría que hay que reconocerlo, que, digamos, dentro del mundo, María Corina, quienes están alrededor de María Corina y demás, que se han negado a participar en un diálogo, al menos en las mismas condiciones que los diálogos anteriores. Es verdad que hubo intentos de negociación con Petro de por medio, con Lula de por medio y demás, pero claro, ahora hemos pasado al otro extremo. Ahora no hay diálogo posible, ahora vamos directamente a una acción militar de Estados Unidos y bueno, esto ya veremos qué efecto tiene, si de verdad psicológicamente esto va a generar suficiente presión para que, o fácticamente va a generar suficiente presión para que ellos terminen de alguna manera cediendo en algo y ver si entregan el poder o no entregan el poder, ¿no? Pero bueno,
comentarios sobre este bloque que creo que es en el que hemos estado y factores comunes entre todos estos diálogos y por qué creemos que fracasaron. Comentaste, me salto un poquito para atrás con el del 2017 y yo creo que es que, claro, con los ojos de hoy también es jodido juzgar lo que pasó en ese momento, pero fueron más de 100 días de movilización, yo ya estaba fuera del país, pero o sea, lo seguí muy, muy de cerca, un muerto al día, bueno, un asesinado al día prácticamente, el gobierno... O sea, se esperaba quiebre. Los objetivos políticos de esa movilización era buscar quiebres dentro del gobierno que dieran paso a un cambio de régimen, una transición, lo que tú quieras, como lo quieras llamar. Se dio el caso de la fiscal general y la presión, me acuerdo del hijo de Tarek William Saab, por ejemplo, como una gran victoria de, bueno, estamos a punto, estamos presionando, como desmontando los diques que sostenía la institucionalidad chavista. Por eso se volteó el jefe del SEBIN, que Pero liberó Leopoldo. Esto fue en el 19. No estoy hablando tienes razón. En el 17. Bueno, que tanta mortandad y tanta violencia y tal, tanta virulencia, yo creo que en su momento tenía sentido. Sí que es verdad, ese contrasentido de desmovilizo y me siento a negociar desmovilizado, pierdo todas mis armas, pero en su momento creo que tenía cierto sentido, bueno, vamos a hablar para parar esto y reconducirlo. Creo que ahí, bueno, quizás fue la ingenuidad de la oposición de pensar que estos tipos iban a cumplir. Pero una cosa que sí también resaltaría, que también lo quería comentar, era el éxito de la negociación de Barbados sobre el proceso electoral. Sin la negociación de Barbados no estaríamos donde estábamos en el 28 y 29 de julio, por ejemplo. Una cosa importante ahí, que es cierto que estamos donde estamos por la ingenuidad de la oposición al haberse sentado a negociar, pero mucho más que eso, desde mi punto de vista, estamos por la maldad del gobierno de negociar de mala fe. Por eso es decir, a mí me da mucha risa cuando escucho a gente de la izquierda europea o gente de la izquierda gringa hablando de que nosotros estamos empeñados en sacar el gobierno por las malas, porque sí, como si es que no hubiese habido intentos previos de esto hablarlo. O sea, todavía a estas alturas seguimos insistiendo en que están a tiempo todavía de coger la balsa de la negociación y entregar el poder de manera pacífica, y ellos siguen empeñados en no hacerlo. Entonces, bueno, por eso es que a veces decimos que aunque creemos absolutamente que salir del gobierno chavista a través de una intervención militar extranjera no es para nada nuestra visión de cómo debería haberse resuelto el problema venezolano, y que entendemos las implicaciones gravísimas que puede tener que esto pase para el futuro y para nuestra posibilidad de tener un mínimo de soberanía y de autodeterminación. Por otro lado, entendemos también que si hemos llegado a esta situación es fundamentalmente porque el gobierno, habiendo tenido 40.000 salidas de emergencia, decidió ignorarlas todas y llegar a este punto en el que están arriesgando no solamente sus propias vidas, sino la soberanía, la vida, la integridad física y quién sabe qué más de todo el país, en el momento que han llevado esto a un punto en el que tenemos un puto portaaviones parado enfrente de la costa del Caribe, ¿no? No, o sea, sé que el episodio iba de diálogo, pero abordó todo lo que ha hecho un poco la oposición y yo creo que lo hemos intentado todo. Más o menos de acuerdo con algunas de las opciones que se implantaron, creo que hemos intentado todo y el chavismo continúa lineal. ¿Por qué? Porque le ha funcionado, tal. Nosotros hemos sido lo que hemos tenido que saltar de aventura en aventura. Como ya dije, un poco más de acuerdo en otras que no. Yo creo que el esfuerzo no está en aquello que hemos intentado, sino yo creo que también, y para eso creo que va el podcast, el documental y todo lo que hemos hecho, en tratar de hacer soñar a las personas con un país alrededor de una idea, que en el fin de un diálogo, ¿no? Porque a veces en el diálogo se apuesta todo, el todo nada. Yo creo que el todo nada nos ha llevado a este además del chavismo, por supuesto, con un gran protagonismo, a siempre a la barrera, a la pared, porque es que no llegamos a todo lo que prometemos. Yo creo que lo que deberíamos seguir haciendo que las personas se imaginen, para que estén movilizadas, para que crean en sus dirigentes, y entonces es un país en el que puedan vivir, y no seguir diciendo, bueno, que entonces, ¿qué pintan las ideas de la oposición ahora? Bueno, que va a brotar petróleo, que va a volver una guacamaya, las mejores playas, pero ahí el país. O sea, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? Yo creo que esa invitación a soñar es lo que creo que nos sigue faltando, y que tengamos, yo qué sé, nuevos símbolos, nuevas formas de hacer soñar, porque, bueno, ya habíamos hablado de qué tiene que confluir para que sea el diálogo, cómo lo usó el chavismo, etcétera, pero yo creo que también
al final de todo debe ser una visión de país. Y es que no solo el diálogo con el chavismo, sino el diálogo entre nosotros mismos, porque está cada vez más claro las profundas divisiones y diferencias que hay. Y que es natural que las haya, y en cualquier país las hay, y lo lógico es que se puedan hablar de manera transparente. La preocupación es justamente porque vemos que estamos en una tendencia en la cual pareciera que se va a volver, o sea, va a ser tan difícil hablar de esas diferencias en un nuevo gobierno que con el que estaba. Entonces, bueno, eso para nosotros es preocupante y es parte de la razón por la que seguimos haciendo esto, nadando un poco contra la corriente, porque realmente lo fácil en estas circunstancias es unirte al coro completo de los optimistas, por llamarlo de alguna manera, que consideran que Trump de verdad quiere lo mejor para Venezuela y que el gobierno de los Estados Unidos lo que quiere es la prosperidad absoluta para los venezolanos y que vamos a estar espectacularmente bien el día intervención militar +1, ¿no? Suponiendo que la intervención militar suceda, que sigue estando bastante poco claro si va a suceder o no va a suceder. Para ir cerrando, porque creo que... Sí, para cerrar también con un tema de actualidad y quizás si cierras los ojos y dices, coño, pero ¿qué puede salir bueno de todo esto? Quizás también desde un lado, poniéndolo del lado de los optimistas, y teniendo en cuenta lo hijo de puta que es Trump, lo hijo de puta que ha sido con los venezolanos en Estados Unidos, criminalizando, estigmatizando, targeting, todo lo que están haciendo, si hay una cosa que puede ser que rescataría yo de todo este fenómeno actual, y estoy pensando en voz alta, no es una reflexión, o sea, lo estoy pensando mientras estábamos hablando ahora, es que quizás este es el elemento de la condición necesaria del elemento de reconocimiento del otro en una mesa de negociación. O sea, que el otro de verdad tiene esa espada que comenté antes, quizás. O sea, por fin se le paró un loco suficientemente loco enfrente, Sí. tan loco como ellos, para hacer que pareciera estar dispuesto a hacer cualquier cosa. Y por lo tanto, bueno, como me están hablando mi mismo lenguaje de poder fáctico y de horror totalitario, pues me doy cuenta del riesgo en el que estoy, ¿no? Entonces ahí me siento. Bueno, Pero sacando esa externalidad o ese efecto positivo de eso, no justifica en ningún caso que vendamos absolutamente la soberanía presente y futura a un gringo loco, ni que estos tipos ahora vengan a dictar cuál será la política de Venezuela, ni callar o silenciarnos contra las cosas que está haciendo este tipo, tanto contra los venezolanos en Estados Unidos, como asesinatos extrajudiciales en el Caribe, como su política internacional. Y que además es muy difícil creer, porque los optimistas dicen, no te preocupes, que hoy nos ayudan, mañana les damos una patada por ese culo. No le vas a dar ninguna patada por ese culo. Si no le pudiste dar una patada por el culo al chavismo, mucho menos le vas a poder dar la patada por el culo al ejército más importante del mundo si te invade tu país y establece bases y mecanismos de control institucional sobre tu gobierno, sobre tu soberanía y sobre el control de tus recursos. Que ya tiene una gran influencia Estados Unidos en todo lo que pasa en la región, pues es cierto. Pero bueno, en teoría nosotros tendríamos que estar en la línea de ser un contrapeso a eso y de tener nuestra propia identidad, nuestros propios valores, nuestra propia cultura. Y no en el término chauvinista, nacionalista del tema, sino del control de los recursos para que la gente pueda vivir en las mejores condiciones posibles y no que esos recursos terminen simplemente alimentando las arcas de otro país en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, sí, muchas gracias por ayudarnos, pero ¿qué pasa el día de la ayuda +1? Ese es el problema realmente, ¿no? Por eso es que, bueno, creo que la invitación, como dice Karina, es a seguir un poco pensando en qué puede pasar, en cuál es el país que queremos construir y no simplemente conformarnos, porque parte de este argumento también de los por un lado, los optimistas de la invasión y de los resignados a que solamente esta es la única manera de salir del gobierno, está como esta tesis de que, bueno, igual en este momento no tenemos control de nuestra soberanía porque son los rusos y los chinos los que deciden. Bueno, pero el hecho de que no la tengamos ahora no debería ser suficiente excusa para que pensemos que está bien que la sigamos sin tener en el futuro. O sea, lo que tendríamos que estar pensando es cuál es el mecanismo para recuperarla, ¿no? Y era lo que creo que todos nos estábamos matando. No solamente recuperar la democracia, sino recuperar, bueno, el control de nuestros propios destinos. Y hoy, si esto termina concretándose como está, seguiremos sin control de nuestro propio destino. Y yo quiero poner un ejemplo porque suena muy abstracto quizás, ¿no? Como venezolano piensa en la soberanía y dice, me da igual quién esté detrás y me garantiza ciertas libertades, progreso económico, pero hay un ejemplo muy actual de cuál es la consecuencia de entregarle tu soberanía y tu paraguas de defensa a un gobierno extranjero con vocación imperialista actualmente como el de Trump. Mira lo que le está pasando en la Unión Europea. O sea, comprometió durante toda la época de la posguerra, hasta hace 3 años, su defensa al paraguas de la OTAN y de Estados Unidos, y ahora el tipo está haciendo lo que le da la gana con los aranceles, está presionando a la Unión Europea por la vía de la no defensa o la indefensión militar, gracias a ese poder que le dio la Unión Europea a Estados Unidos. Y creo que se puede dibujar un paralelismo,
Por supuesto que es tirado por los pelos un poco, pero no me parece nada tirado por los pelos. Es eso que tú entregas y ¿cómo se materializa eso? Pues este es el ejemplo. Bueno, el caso de Ucrania. O sea, también. Ucrania entregó armas nucleares a cambio de unos compromisos de defensa y unos compromisos de protección de parte de Estados Unidos y de la OTAN en el caso de que sufriera una invasión militar por parte de Rusia y que Rusia se lo tratará de anexar de nuevo. Y no solamente es que Trump ha puesto grandes peros para continuar ayudando militarmente a Ucrania, sino que el último acuerdo para ayudar militarmente a Ucrania pasa por la entrega de $500 mil millones en tierras raras y en minerales escasos que hay en Ucrania y que ya el gobierno de Estados Unidos prácticamente aseguró el control sobre esos recursos en el futuro. Entonces, este tipo de cosas son las que a nosotros evidentemente nos generan reservas sobre esta situación. Y creo que no es un pecado de ninguna manera de decirlo. Ni cuestionarlo ni hablarlo. Y otro ejemplo sobre este mismo tema, el tema de la Unión Europea, es la presión que está ejerciendo Trump para obligar a los Estados miembros de la Unión Europea a gastarse el 5% del PIB en la industria militar cuando la gran industria militar es estadounidense y lo que quieren es quedarse con ese... O sea, yo que soy miembro de la OTAN y que dirijo la OTAN en principio, no es que te protejo por un tema de principios y de valores comunes y demás, sino que te protejo porque tú me vas a comprar las armas a mí, que es así un poco lo que están planteando también con Ucrania. Pero bueno, creo que es sumamente interesante. Yo personalmente no he perdido 100% la fe en que esto de alguna manera va a terminar en algún tipo de proceso de negociación. De hecho, le diría a los que creen que esto va a ser borrón y mesa limpia el día de mañana, que se preparen psicológicamente, porque lo más probable es que incluso con una intervención militar habrá en algún momento de esto un punto de negociación y que el término negociación no es una mala palabra ni es un pecado y que incluso en los momentos más álgidos de los peores conflictos militares del mundo, siempre hay partes que van negociando cómo se va a ver el mundo después de ese conflicto militar. No, yo quería comentar, así como dijimos el todo y nada, que también no todos los papeles son para todas las personas. Yo creo que todos tenemos un papel que cumplir en este episodio trágico de nuestro país y que nosotros estamos ejerciendo nuestro privilegio de estar fuera del país para poder hablar. También estamos siendo funados de alguna forma hasta por nuestros propios compañeros o amigos porque están hablando de esto si lo que tenemos, o sea, parece que como que los venezolanos estamos siendo atropellados y decidiendo, sí, o sea, como sin tiempo a reflexionar. Yo creo que nosotros nos dimos esta parada, este break para cumplir otro papel y es el de preguntarnos y el de todo esto está sometido a construcción, o sea, yo salgo siempre a este podcast pensando otra cosa distinta o reafirmando otra. Entonces yo creo que lamentablemente en Venezuela estos espacios de diálogo, que no son los mismos que estamos hablando, aquí sí nos escuchamos, ¿no? Y que estos espacios de diálogo que no existen en Venezuela se puedan empezar a dar en otros espacios y bueno, lo tenemos nosotros, en este momento tenemos este privilegio de hacerlo y yo creo que más bien es una invitación a que no... Siempre se cae soledad. Siempre se cae soledad, vale. Porque claro, yo la otra vez escuchaba, que César Miguel Rondón estaba diciendo que porque María Corina no respalda... César Miguel Rondón es un fucking comunista. ¿De qué está hablando? Ajá, entonces claro, es como, bueno, entonces nadie puede decir nada porque entonces eso está vilipendiando la... No, y además, ¿por qué es tan débil la posición de María Corina que porque un huevón diga cualquier cosa se va a caer el plan? No se va a caer el plan, amigos, no se preocupen. Si esto está tan cuadrado con Trump como dicen que está... No importa lo que los tres pendejos que estamos en Barcelona o que lo que César Miguel Rondón o que cualquier otra persona diga. Esto si está decidido, así que no se preocupen. Y bueno, yo creo que la diferencia con el chavismo es que nosotros no somos militantes, pues nosotros somos ciudadanos, demócratas, que nos convoca a discutir sobre los espacios comunes y ya está. Seguimos discutiendo. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Si te gustó este episodio, suscríbete. En nuestro canal encontrarás mucha más información y debates como el que viste hoy. Somos Hachimachete y puedes conseguirnos en nuestras otras redes sociales y también recomendarnos a un amigo.